Creí que el silencio significaba paz, hasta que entendí lo que realmente estaba ocultando. Creí que por fin me estaba tocando una etapa tranquila. Después de 2 años de discusiones por todo, de mensajes interminables y de sentir que en mi propia casa siempre había tensión, el silencio se me volvió un lujo. No el silencio incómodo de cuando alguien te ignora para castigarte, sino ese silencio limpio de domingo temprano, la cafetera sonando bajito, el ascensor que sube una vez cada media hora, el ruido lejano de un perro. Y nada más. Cuando Valeria y yo nos mudamos al departamento nuevo, lo primero que dije fue, acá sí se respira. Y ella sonrió, como si también lo sintiera. El lugar era chico pero bonito. Un edificio antiguo remodelado, de esos con pasillos estrechos y puertas de madera que todavía rechinan. Habíamos conseguido un precio decente porque el dueño quería a alguien sin escándalos. Me lo dijo tal cual, riéndose, mientras me mostraba la cocina. Yo le prometí que en ese lugar no se iba a escuchar ni una discusión, y en ese momento lo decía con honestidad. Estaba cansado de que el amor se sintiera como una batalla. Valeria también estaba diferente. Menos intensa, menos pendiente de pelear por cualquier gesto. La primera semana fue casi perfecta, cenas sencillas, películas, y esa sensación de que al fin, habíamos dejado atrás lo malo. Yo volvía del trabajo, dejaba las llaves en el plato de cerámica de la entrada, y me encontraba con ella sentada en el sofá, con una manta, mirándome como si yo fuera alguien nuevo. Me gustaba esa versión de nosotros. Me gustaba tanto que no quise hacer preguntas. Porque sí, había cosas raras. No cosas de película, más bien detalles que en otra etapa me habrían encendido la alarma, pero que yo prefería pagar porque estaba harto. Valeria empezó a poner el celular boca abajo siempre. No solo cuando llegaba un mensaje, sino incluso cuando lo dejaba cargando. Cambió el patrón de desbloqueo y, aunque nunca lo había tenido, de pronto activó el bloqueo con huella. Empezó a salir a caminar a horas específicas, como si tuviera un horario invisible. Y cuando yo le preguntaba algo mínimo, me respondía con calma, demasiado calma, no pasa nada. Antes esa frase venía con sarcasmo, ahora era casi dulce. Yo me convencí de que había madurado. De que, tal vez, el problema siempre había sido el ruido, la necesidad de decirlo todo, de explicar todo. Me repetí 1000 veces que no tenía derecho a invadir, que la confianza era también dejar espacios, que el amor no era interrogar. Y además, el silencio funcionaba. No había peleas. No había gritos. Había paz. Una noche, como a la segunda semana, me desperté y no la sentí a mi lado. El colchón estaba frío en su mitad. Fui al baño y no estaba. La luz de la sala se filtraba por debajo de la puerta, esa línea delgada que parece un corte. Caminé descalzo y la vi sentada en el suelo, de espalda, cerca del enchufe, con el celular conectado y unos audífonos puestos. No parecía asustada. Parecía concentrada. Cuando escuchó mis pasos, se quitó un audífono y me sonrió. ¿No puedes dormir?, le pregunté. Me desperté y me dio sed, dijo, como si esa explicación alcanzara para estar en el piso a las 3 de la mañana. Me quedé mirándola un segundo. Sobre la mesa había un cuaderno abierto, pero lo cerró con la palma apenas me acerqué. Me besó la mano, me dijo vuelve a la cama, y yo volví. Me repetí lo que quería creer, que era ansiedad, que era insomnio, que era normal. En el fondo, había algo peor que la duda, el miedo a romper la calma. Preferí dormir. Los días siguientes fueron silenciosos, pero el silencio ya no era limpio. Era un silencio con peso. Yo lo notaba en la forma en que ella se quedaba mirando la ventana cuando creía que yo no la veía, como si esperara algo en la calle. En la manera en que cerraba la puerta con doble vuelta, incluso al mediodía. En que se molestaba si yo dejaba la cortina abierta. En que se ponía perfume solo para salir a caminar. Y aún así, seguíamos sin discutir. Eso era lo extraño, había señales, pero no había conflictos. Y en mi cabeza, conflicto era igual a peligro, así que mientras no hubiera conflicto, todo estaba bien. Mi lógica era una trampa. El viernes de esa misma semana me quedé trabajando hasta tarde. Llegué pasadas las 10. El edificio estaba tan quieto que escuché mis propios pasos en la escalera. Cuando abrí la puerta, me recibió un olor fuerte a cloro. Valeria estaba en la cocina, limpiando la mesada con una intensidad exagerada, como si quisiera borrar una mancha invisible. ¿Todo bien?, le dije. Sí, respondió rápido. Solo, se me cayó algo. Miré alrededor. No vi nada derramado. Vi, eso sí, una bolsa negra de basura en el suelo, atada, aunque era raro porque nosotros sacábamos la basura en la mañana. También vi que la puerta del pequeño cuarto de lavandería estaba cerrada, cuando siempre la dejábamos entornada. Me acerqué a besarla. Ella giró la cara justo a tiempo para que el beso le diera en la mejilla. No fue rechazo abierto, pero fue 1 milímetro que se sintió como 1 metro. Estoy cansada, dijo, y se fue al cuarto. Yo me quedé parado, mirando la bolsa negra. La tentación de abrirla fue ridícula, como si fuera un detective barato. No la abrí. Me dije que era basura, que abrirla sería cruzar una línea, que el amor era confiar. Me serví agua, apagué las luces y fui a dormir. A la madrugada volví a despertarme. Otra vez no estaba. Pero esta vez escuché un murmullo, como una voz grabada, muy bajita. Venía del cuarto de lavandería. Me senté en la cama, tratando de distinguir. Me levanté despacio y caminé hasta la puerta. El murmullo se cortó de golpe. Se hizo un silencio tan perfecto que me erizó la piel. Vale, dije, usando el apodo. No respondió. Puse la mano en la manija del cuarto. Estaba fría. Giré apenas, y antes de abrir escuché una vibración rápida, como un celular sobre madera. Luego, una voz de hombre, clarísima, salió por un segundo, lo suficiente para que se me quedara tatuada. Si vuelves a hablar, lo publico todo, ¿me escuchaste? Me quedé congelado con la mano en la puerta. No era una llamada en vivo, sonaba como un audio reproducido. Y lo que me reventó por dentro no fue solo la amenaza, sino la palabra todo. ¿Todo qué? ¿Todo de quién? ¿Todo por qué?
Mi mente corrió en 10 direcciones a la vez y en ninguna había paz. En ese instante, Valeria abrió la puerta del cuarto de lavandería desde adentro, como si supiera exactamente dónde estaba yo. Tenía el celular en la mano. Me miró con esos ojos que yo conocía bien, los de cuando se preparaba para discutir, pero no discutió. Solo dijo, suave, demasiado suave, ¿hace cuánto estás ahí? Acabo de llegar, mentí. La mentira me salió seca. Valeria sostuvo mi mirada y asentó, como si me creyera. Luego sonrió. Pero no era una sonrisa de alivio. Era una sonrisa de control. Ven, dijo. No pasa nada. Y yo, que llevaba semanas tragándome preguntas para proteger el silencio, la seguí. Adentro del cuarto de lavandería no había nada raro a simple vista, la lavadora, un estante con productos, la escoba. Pero olía a plástico caliente, como si algo hubiera estado enchufado por mucho tiempo. Ella se sentó en el piso, como aquella noche, y me indicó que me sentara también. Yo no me senté. ¿Qué era eso que escuché?, pregunté por fin. Valeria bajó la vista al celular y lo bloqueó. Es del trabajo. ¿Qué trabajo? Si tú, me mordí la frase porque ni yo sabía bien qué hacía Valeria. Decía que era administración para una empresa pequeña, remota, y yo nunca insistí en detalles. Otra cosa que no quise saber, porque saber abría puertas. Es complicado, dijo ella. ¿Quién era ese hombre? Valeria suspiró, como si yo fuera un niño necio. Un cliente. Un tipo pesado. Ya está. Dijo, lo publico todo, punto. Ella levantó la mirada. En ese segundo, vi algo, no miedo, no culpa, sino cálculo. Como si estuviera midiendo cuánto podía contarme sin perder ventaja. ¿Tú confías en mí?, preguntó. Esa pregunta, en otros tiempos, habría sido el inicio de un drama. Ahí, en el cuarto de lavandería, con olor a plástico y una amenaza flotando, esa pregunta fue un anzuelo. Sí, respondí, porque era lo que se esperaba. Entonces no hagas más preguntas, dijo, tranquila. Te lo pido por nosotros. Yo tragué saliva. Me di cuenta de que por nosotros no sonaba a cariño, sonaba a advertencia. Esa noche no dormí. Valeria se acostó como si nada, me abrazó un rato y respiró parejo, o fingió hacerlo. Yo me quedé mirando el techo, escuchando el silencio del edificio, que ya no era paz sino un escenario vacío antes de una tragedia. A las 6 de la mañana, cuando ella se levantó para caminar, me quedé en la cama, pero en realidad estaba alerta. Escuché la puerta cerrarse con doble vuelta desde afuera, como si me encerrara. Me levanté y fui directo al cuarto de lavandería. Revisé el estante, la lavadora, los baldes. Nada. Luego vi algo mínimo, el zócalo de madera, en una esquina, tenía un tornillo nuevo, más brillante que los otros. Me agaché, lo toqué y noté que estaba flojo. No sé qué me impulsó. Tal vez el cansancio, tal vez la voz del hombre repitiéndose en mi cabeza. Tal vez la certeza de que el silencio ya no me protegía. Busqué un destornillador, lo saqué con cuidado y levanté el zócalo. Detrás había un hueco. Y dentro del hueco, envuelto en una bolsa plástica, había un segundo celular. Viejo, de esos que no tienen redes sociales, solo llamadas y mensajes. Un burner, como dicen en las series. Al lado había una libreta doblada y un fajo de billetes sujetado con una liga. Se me aflojaron las piernas. Me senté en el piso. El silencio del departamento se volvió insoportable, como si el aire pesara. Abrí la libreta. Eran números, listas, nombres que yo no conocía, anotaciones cortas, entrega 1, cambio, cobro, cita. Había direcciones en diferentes distritos, horarios, y al margen una palabra repetida varias veces, callar. Encendí el celular viejo. No tenía contraseña. En la bandeja de mensajes había conversaciones borradas, pero no todas. Vi fragmentos, coordenadas, no uses tu número, hazlo rápido, borra esto. Y un mensaje que me heló, si él sospecha, lo dejas como responsable. Tú mantén la calma. Recuerda, el silencio es tu coartada. Me quedé mirando la pantalla como si no entendiera el idioma. Él era yo. No había otra interpretación. La calma. El silencio. La coartada. Todo encajaba de golpe, pero de una manera tan sucia que me dio náuseas. Quise llamarla. Quise enfrentarla. Quise salir corriendo. Creí que el silencio significaba paz, hasta que entendí lo que realmente estaba ocultando. Creí que por fin me estaba tocando una etapa tranquila. Después de 2 años de discusiones por todo, de mensajes interminables y de sentir que en mi propia casa siempre había tensión, el silencio se me volvió un lujo. No el silencio incómodo de cuando alguien te ignora para castigarte, sino ese silencio limpio de domingo temprano, la cafetera sonando bajito, el ascensor que sube una vez cada media hora, el ruido lejano de un perro. Y nada más. Cuando Valeria y yo nos mudamos al departamento nuevo, lo primero que dije fue, acá sí se respira. Y ella sonrió, como si también lo sintiera. El lugar era chico pero bonito. Un edificio antiguo remodelado, de esos con pasillos estrechos y puertas de madera que todavía rechinan. Habíamos conseguido un precio decente porque el dueño quería a alguien sin escándalos. Me lo dijo tal cual, riéndose, mientras me mostraba la cocina. Yo le prometí que en ese lugar no se iba a escuchar ni una discusión, y en ese momento lo decía con honestidad. Estaba cansado de que el amor se sintiera como una batalla. Valeria también estaba diferente. Menos intensa, menos pendiente de pelear por cualquier gesto. La primera semana fue casi perfecta, cenas sencillas, películas, y esa sensación de que al fin, habíamos dejado atrás lo malo. Yo volvía del trabajo, dejaba las llaves en el plato de cerámica de la entrada, y me encontraba con ella sentada en el sofá, con una manta, mirándome como si yo fuera alguien nuevo. Me gustaba esa versión de nosotros. Me gustaba tanto que no quise hacer preguntas. Porque sí, había cosas raras. No cosas de película, más bien detalles que en otra etapa me habrían encendido la alarma, pero que yo prefería pagar porque estaba harto. Valeria empezó a poner el celular boca abajo siempre. No solo cuando llegaba un mensaje, sino incluso cuando lo dejaba cargando.
Cambió el patrón de desbloqueo y, aunque nunca lo había tenido, de pronto activó el bloqueo con huella. Empezó a salir a caminar a horas específicas, como si tuviera un horario invisible. Y cuando yo le preguntaba algo mínimo, me respondía con calma, demasiado calma, no pasa nada. Antes esa frase venía con sarcasmo, ahora era casi dulce. Yo me convencí de que había madurado. De que, tal vez, el problema siempre había sido el ruido, la necesidad de decirlo todo, de explicar todo. Me repetí 1000 veces que no tenía derecho a invadir, que la confianza era también dejar espacios, que el amor no era interrogar. Y además, el silencio funcionaba. No había peleas. No había gritos. Había paz. Una noche, como a la segunda semana, me desperté y no la sentí a mi lado. El colchón estaba frío en su mitad. Fui al baño y no estaba. La luz de la sala se filtraba por debajo de la puerta, esa línea delgada que parece un corte. Caminé descalzo y la vi sentada en el suelo, de espalda, cerca del enchufe, con el celular conectado y unos audífonos puestos. No parecía asustada. Parecía concentrada. Cuando escuchó mis pasos, se quitó un audífono y me sonrió. ¿No puedes dormir?, le pregunté. Me desperté y me dio sed, dijo, como si esa explicación alcanzara para estar en el piso a las 3 de la mañana. Me quedé mirándola un segundo. Sobre la mesa había un cuaderno abierto, pero lo cerró con la palma apenas me acerqué. Me besó la mano, me dijo vuelve a la cama, y yo volví. Me repetí lo que quería creer, que era ansiedad, que era insomnio, que era normal. En el fondo, había algo peor que la duda, el miedo a romper la calma. Preferí dormir. Los días siguientes fueron silenciosos, pero el silencio ya no era limpio. Era un silencio con peso. Yo lo notaba en la forma en que ella se quedaba mirando la ventana cuando creía que yo no la veía, como si esperara algo en la calle. En la manera en que cerraba la puerta con doble vuelta, incluso al mediodía. En que se molestaba si yo dejaba la cortina abierta. En que se ponía perfume solo para salir a caminar. Y aún así, seguíamos sin discutir. Eso era lo extraño, había señales, pero no había conflictos. Y en mi cabeza, conflicto era igual a peligro, así que mientras no hubiera conflicto, todo estaba bien. Mi lógica era una trampa. El viernes de esa misma semana me quedé trabajando hasta tarde. Llegué pasadas las 10. El edificio estaba tan quieto que escuché mis propios pasos en la escalera. Cuando abrí la puerta, me recibió un olor fuerte a cloro. Valeria estaba en la cocina, limpiando la mesada con una intensidad exagerada, como si quisiera borrar una mancha invisible. ¿Todo bien?, le dije. Sí, respondió rápido. Solo, se me cayó algo. Miré alrededor. No vi nada derramado. Vi, eso sí, una bolsa negra de basura en el suelo, atada, aunque era raro porque nosotros sacábamos la basura en la mañana. También vi que la puerta del pequeño cuarto de lavandería estaba cerrada, cuando siempre la dejábamos entornada. Me acerqué a besarla. Ella giró la cara justo a tiempo para que el beso le diera en la mejilla. No fue rechazo abierto, pero fue un milímetro que se sintió como un metro. Estoy cansada, dijo, y se fue al cuarto. Yo me quedé parado, mirando la bolsa negra. La tentación de abrirla fue ridícula, como si fuera un detective barato. No la abrí. Me dije que era basura, que abrirla sería cruzar una línea, que el amor era confiar. Me serví agua, apagué las luces y fui a dormir. A la madrugada volví a despertarme. Otra vez no estaba. Pero esta vez escuché un murmullo, como una voz grabada, muy bajita. Venía del cuarto de lavandería. Me senté en la cama, tratando de distinguir. Me levanté despacio y caminé hasta la puerta. El murmullo se cortó de golpe. Se hizo un silencio tan perfecto que me erizó la piel. Vale, dije, usando el apodo. No respondió. Puse la mano en la manija del cuarto. Estaba fría. Giré apenas, y antes de abrir escuché una vibración rápida, como un celular sobre madera. Luego, una voz de hombre, clarísima, salió por un segundo, lo suficiente para que se me quedara tatuada. Si vuelves a hablar, lo publico todo, ¿me escuchaste? Me quedé congelado con la mano en la puerta. No era una llamada en vivo, sonaba como un audio reproducido. Y lo que me reventó por dentro no fue solo la amenaza, sino la palabra todo. ¿Todo qué? ¿Todo de quién? ¿Todo por qué? Mi mente corrió en 10 direcciones a la vez, y en ninguna había paz. En ese instante, Valeria abrió la puerta del cuarto de lavandería desde adentro, como si supiera exactamente dónde estaba yo. Tenía el celular en la mano. Me miró con esos ojos que yo conocía bien, los de cuando se preparaba para discutir, pero no discutió. Solo dijo, suave, demasiado suave, ¿hace cuánto estás ahí? Acabo de llegar, mentí. La mentira me salió seca. Valeria sostuvo mi mirada y asentó, como si me creyera. Luego sonrió. Pero no era una sonrisa de alivio. Era una sonrisa de control. Ven, dijo. No pasa nada. Y yo, que llevaba semanas tragándome preguntas para proteger el silencio, la seguí. Adentro del cuarto de lavandería no había nada raro a simple vista, la lavadora, un estante con productos, la escoba. Pero olía a plástico caliente, como si algo hubiera estado enchufado por mucho tiempo. Ella se sentó en el piso, como aquella noche, y me indicó que me sentara también. Yo no me senté. ¿Qué era eso que escuché?, pregunté por fin. Valeria bajó la vista al celular y lo bloqueó. Es del trabajo. ¿Qué trabajo? Si tú, me mordí la frase porque ni yo sabía bien qué hacía Valeria. Decía que era administración para una empresa pequeña, remota, y yo nunca insistí en detalles. Otra cosa que no quise saber, porque saber abría puertas. Es complicado, dijo ella. ¿Quién era ese hombre? Valeria suspiró, como si yo fuera un niño necio. Un cliente. Un tipo pesado. Ya está. Dijo, lo publico todo, punto. Ella levantó la mirada. En ese segundo, vi algo, no miedo, no culpa, sino cálculo. Como si estuviera midiendo cuánto podía contarme sin perder ventaja. ¿Tú confías en mí?, preguntó. Esa pregunta, en otros tiempos, habría sido el inicio de un drama. Ahí, en el cuarto de lavandería, con olor a plástico y una amenaza flotando, esa pregunta fue un anzuelo. Sí, respondí, porque era lo que se esperaba. Entonces no hagas más preguntas, dijo, tranquila. Te lo pido por nosotros. Yo tragué saliva. Me di cuenta de que por nosotros no sonaba a cariño, sonaba a advertencia. Esa noche no dormí.
Valeria se acostó como si nada, me abrazó un rato y respiró parejo, o fingió hacerlo. Yo me quedé mirando el techo, escuchando el silencio del edificio, que ya no era paz sino un escenario vacío antes de una tragedia. A las 6 de la mañana, cuando ella se levantó para caminar, me quedé en la cama, pero en realidad estaba alerta. Escuché la puerta cerrarse con doble vuelta desde afuera, como si me encerrara. Me levanté y fui directo al cuarto de lavandería. Revisé el estante, la lavadora, los baldes. Nada. Luego vi algo mínimo, el zócalo de madera, en una esquina, tenía un tornillo nuevo, más brillante que los otros. Me agaché, lo toqué y noté que estaba flojo. No sé qué me impulsó. Tal vez el cansancio, tal vez la voz del hombre repitiéndose en mi cabeza. Tal vez la certeza de que el silencio ya no me protegía. Busqué un destornillador, lo saqué con cuidado y levanté el zócalo. Detrás había un hueco. Y dentro del hueco, envuelto en una bolsa plástica, había un segundo celular. Viejo, de esos que no tienen redes sociales, solo llamadas y mensajes. Un burner, como dicen en las series. Al lado había una libreta doblada y un fajo de billetes sujetado con una liga. Se me aflojaron las piernas. Me senté en el piso. El silencio del departamento se volvió insoportable, como si el aire pesara. Abrí la libreta. Eran números, listas, nombres que yo no conocía, anotaciones cortas, entrega 1, cambio, cobro, cita. Había direcciones en diferentes distritos, horarios, y al margen una palabra repetida varias veces, callar. Encendí el celular viejo. No tenía contraseña. En la bandeja de mensajes había conversaciones borradas, pero no todas. Vi fragmentos, coordenadas, no uses tu número, hazlo rápido, borra esto. Y un mensaje que me heló, si él sospecha, lo dejas como responsable. Tú mantén la calma. Recuerda, el silencio es tu coartada. Me quedé mirando la pantalla como si no entendiera el idioma. Él era yo. No había otra interpretación. La calma. El silencio. La coartada. Todo encajaba de golpe, pero de una manera tan sucia que me dio náuseas. Quise llamarla. Quise enfrentarla. Quise salir corriendo. No hice ninguna de esas cosas. Lo primero que hice, y me da vergüenza admitirlo, fue pensar en cómo verme inocente. Porque cuando entiendes que alguien puede hundirte, tu moral se vuelve supervivencia. Guardé todo como estaba. Hasta el tornillo. Me lavé la cara. Me quedé en la sala esperando, escuchando cada ruido del pasillo. El reloj parecía caminar lento a propósito.